Nos acompañan Álvaro Caso Bello, candidato a doctor en Historia por the Johns Hopkins University, y Carlos Battiani, director del Instituto Pasteur Montevideo. Gracias a ambos por acompañarnos. Antes de comenzar, les comento cómo va a ser la dinámica. Va a haber una presentación de entre 12 y 15 minutos de cada orador. Luego abriremos un espacio de 10 minutos de preguntas y respuestas. Nos pueden ir enviando en el chat de YouTube las preguntas que tengan, y por un tema de tiempo solo podremos hacerle algunas a los oradores. Cerraremos la charla con una reflexión final de cada uno de ellos. El evento termina a las 18:30 horas y la grabación luego quedará disponible en YouTube y será emitida por la señal de cable Asuntos Públicos. Comenzamos entonces con Álvaro Caso Bello, candidato a doctor en Historia por the Johns Hopkins University, quien se suma desde Baltimore, Estados Unidos. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Hola Fernanda, gracias a vos y a Reaching You por la oportunidad de compartir esta tarde con ustedes y esta conversación con Carlos, que seguramente va a ser muy buena. Y también, bueno, es una excelente oportunidad para darle visibilidad al trabajo que hace la Fundación por la Educación en nuestro país, al tiempo de tratar de arrojar luces sobre este momento tan distinto que nos toca vivir. Voy a tratar de anclar mi charla en un ejemplo concreto que viene de la historia de nuestro país, de la historia del Uruguay, y a partir de él tratar de sacar conexiones que tienen que ver con el momento actual y con la pregunta que nos convoca esta tarde, que es disrupción o continuidad desde la historia y de la ciencia. Entonces la anécdota o el ejemplo o la historia de vida que quiero traer a colación para el público es la del doctor Joaquín de Salterain, médico, no necesariamente infectólogo, pero sí destacado en ese campo también, y además hombre de letras, tuvo su incursiones en la historia. Y Salterain en 1923, poco tiempo antes de fallecer, publicó un libro, una síntesis sinóptica y estadística en parte, sobre la historia de las enfermedades infecciosas en nuestro país. Y ese libro representa una gran innovación en algo que para nosotros es hoy casi una obviedad, ¿no? Hoy por hoy podemos monitorear el progreso de este coronavirus casi que en tiempo real desde nuestras computadoras, desde nuestros celulares, pero ese no era el caso a comienzos del siglo XX con la mayoría de las enfermedades, ¿no? Y en parte también el librillo este que publicó Salterain en 1923 es producto de una gran revolución y una gran serie de cambios en cómo se concebía la relación entre las personas, sus aflicciones, las enfermedades y el mundo de los microorganismos. Entonces me interesa utilizar la figura de Salterain como punto de partida, porque los años, si se quiere, extremos de lo que estamos hablando, entre su nacimiento en 1856, su formación posterior en Europa y en Uruguay obviamente también, a finales del siglo XIX y la década de 1920, fueron un periodo de una gran disrupción, retomando el tema de la charla, que sin embargo dio lugar a lo que podríamos llamar la continuidad o la normalidad de nuestra biomedicina actual, ¿no? Y por tanto es un periodo que asienta los fundamentos que hoy tenemos sobre esta relación entre personas, enfermedades y microorganismos. Y esta normalidad que tenemos hoy por hoy no puede darse por sentada. El historiador de la Universidad de Yale, Frank Snowden, por ejemplo, nos plantea que hubo cambios muchísimo más radicales entre el siglo largo que separó la Revolución Francesa en 1789 y el inicio de la Primera Guerra Mundial, que en los 2200 años que transcurrieron entre el nacimiento de Hipócrates en un extremo en la Grecia clásica y Louis Pasteur en el otro, ¿no? Y especialmente el periodo entre 1860, prácticamente dos años después del nacimiento de Salterain, y 1900 trajo consigo un gran cambio en la emergencia y la nueva preeminencia de lo que se conoce como la teoría de los gérmenes como causa de las enfermedades, que es algo de lo que Carlos nos va a poder hablar con muchísima mayor autoridad de lo que yo pueda decir en este momento, pero en grandes rasgos la teoría de los gérmenes sustituyó nociones anteriores
derivadas de la medicina antigua, de la medicina galénica y luego de la medicina química, de que las enfermedades eran causadas por desbalances humorales o por el decaimiento o la degeneración de ciertos elementos en el cuerpo. La historia, sin embargo, no es tan lineal y los 2200 años que pasaron entre Hipócrates y Pasteur también trajeron algunas innovaciones en el tratamiento o en la contención de eventos epidémicos y pandémicos. Por ejemplo, las ideas sobre los efectos que tenía la polución o los aires en la transmisión de enfermedades, si bien no estaban asentadas en lo que hoy concebimos como la real causación de las enfermedades, trajeron consigo medidas que tenían efectos positivos en la Edad Media, por ejemplo, y en la temprana Edad Moderna. La más conocida de estas medidas y la que se repite más en estos días es la famosa cuarentena, cuyo número 40 no tiene un fundamento científico en la antigüedad, sino que tiene un fundamento enteramente simbólico. No es un número bíblico asociado con el concepto de purificación, ¿no? Las dinámicas también de lo que podríamos llamar las primeras versiones del distanciamiento social a través de lazaretos en las islas de Venecia, que se hicieron para aplacar la transmisión de la plaga en la Edad Media y a comienzos de la modernidad, tienen también fundamentos similares. Para la época que Salterain se especializó en Europa a finales del siglo XIX, entonces, estas ideas de la teoría de los gérmenes habían ganado gran tracción en círculos médicos. Para 1880, el médico estadounidense William Mays decía que, y cito, todas las enfermedades contagiosas se introducen en un sistema a través de un organismo vivo capaz de reproducir a aquellos de su mismo tipo. Fin de la cita. Estos 67 años, entre 1850 y largos y 1923, trajeron cambios juxtapuestos los unos sobre los otros que hicieron no solamente posible cuantificar más efectivamente la morbilidad y la mortalidad de algunas enfermedades, sino que también algunas transformaciones importantes en la terapéutica y en la profilaxis. Y no solamente eso, sino que con cambios en las comunicaciones y en la tecnología, al tiempo de que el mundo adquirió un rasgo decididamente más globalizado, el Uruguay también se integró más a ese mundo en ese periodo, también trajo nuevas enfermedades a distintos países que no eran propias de sus territorios, ¿no? La nueva profesión médica también que surge en estos años y que es más parecida a lo que hoy concebimos como la medicina moderna que lo que estaba en boga a comienzos del siglo XX, tuvo un rol mucho más preponderante como autoridad que lo que el médico tenía hasta ese entonces. La industrialización de la bioquímica a finales también del siglo XIX trajo grandes cambios en la producción y disponibilidad de medicinas que antes eran producidas artesanalmente. Y por estos años, y más vinculado a la educación, que es un poco también uno de los temas de la charla, se produjeron grandes innovaciones respecto a la organización de las organizaciones de investigación y de lo que podríamos llamar investigación y desarrollo, con el surgimiento de la Universidad de Investigación Moderna en Prusia en el siglo XIX. Al mismo tiempo, como decía antes, la irrupción especialmente del barco de vapor y su gran capacidad de carga y de transporte de pasajeros llevó a una expansión súper rápida de mayores cantidades de bienes y de personas, y con ello también de los patógenos que venían tanto en las mercancías, en el agua que se transportaba, y en las ropas y en las personas mismas, ¿no? Que podían estar enfermos en el momento del viaje. Con esta industrialización del viaje a larga distancia, por ejemplo, vino la expansión del cólera, que antes era una enfermedad circunscrita básicamente al subcontinente indio, y que a fuerza del barco de vapor y de la integración de la India en el contexto del Imperio Británico del siglo XIX, se expandió por todo el mundo. En Uruguay nos dice Salterain que el cólera llegó importado desde Italia en 1866 en el buque Sansovia, y durante el cruce transatlántico es que los viajeros empezaron a experimentar la enfermedad. Y al llegar a Montevideo, el gobierno dispuso la famosa cuarentena en la isla de Flores, pero el brote no estuvo totalmente contenido, y entre 1866 y 1867 murieron en Uruguay cerca de 3.000 personas a causa de esta epidemia de cólera.
Pero los intercambios estos de patógenos por mayores volúmenes de viajeros y de bienes facilitados por la navegación a larga distancia ya se venían dando desde finales de la Edad Media, primero en el Mediterráneo y después a principios de la época moderna, con la gran irrupción y eclosión de la navegación oceánica y transoceánica de larga distancia. El caso más emblemático seguramente de esto es el de la llegada de la viruela desde Europa a América, ¿no? Y la gran mortalidad que tuvo esta enfermedad entre las poblaciones indígenas que no estaban inmunizadas, a diferencia de los europeos, en donde la enfermedad había llegado en la época de las cruzadas, no habían adquirido esas inmunidades y, bueno, lo cual llevó a un gran impacto, por un lado, físico y demográfico, pero también psicológico, que estuvo absolutamente correlacionado con la caída de las grandes civilizaciones americanas, ¿no? Los mexicas y los incas. Los europeos, como decía, habían desarrollado ciertas inmunidades desde la llegada de la viruela al continente en la época de las cruzadas, en parte a través de contagios espontáneos, pero también luego, ya en la época moderna, a través de las inmunizaciones por inoculación, ¿no? Que es una novedad también que trajo esta pandemia de viruela. Y la primera vacuna que surgió en el siglo XVIII siguió también un curso más observacional y experimental que las que vinieron después, obviamente, pero experimental no en el sentido de lo que podríamos llamar la ciencia del siglo XIX, la ciencia más moderna, sino un poco de ensayo y error y sin entender tan necesariamente los fundamentos de la transmisión a través de microorganismos. Lo que se hizo fue utilizar la vieja técnica de la inoculación que había llegado a Europa, se cree, desde Turquía, en la temprana modernidad, por el inglés Edward Jenner, que inoculó a un niño con lo que ahora sabemos es un patógeno, digamos, de la viruela que se daba en las vacas, en los bovinos, bueno, y a partir de ahí esa misma metodología se fue utilizando fuera del Imperio Británico, fuera de Gran Bretaña, a lo largo del siglo XIX. En Uruguay, la primera variante llegó con el Imperio Español muy temprano, en 1802-1803, con lo que se llamó la expedición de la vacuna, y se cree que el primer inmunizado en Uruguay contra la viruela fue un esclavo africano que, como el niño de Jenner en Inglaterra, no tenía opción de no, digamos, de resistirse a esta inmunización, porque era un tratamiento bastante polémico en cuanto implicaba, bueno, un riesgo de vida, obviamente. Pero a pesar de esta llegada temprana de la vacuna del siglo XIX, Salterain notó en esta reflexión sobre la historia de las enfermedades en Uruguay que el Estado uruguayo a lo largo de este siglo no había desarrollado las capacidades necesarias para desplegar una política de vacunación sobre el territorio de manera efectiva. Y también, especialmente, esto se amplificó cuando, de la mano de Pasteur, se desarrolló una metodología de atenuación de los microorganismos de manera de que pudieran ser introducidos de forma más segura en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, en Uruguay recién la extensión de la vacunación con la viruela llegó con la expansión, si se quiere, del Estado mismo en la década de 1910, y en el lapso de la vida de Salterain se pasaron de miles de fallecidos cada año a causa de la viruela, más otros tantos incapacitados de por vida por consecuencia, a solamente 2 fallecidos por viruela en 1920, nos dice Salterain, que además no eran personas que lo habían contraído en el territorio uruguayo. Al tiempo de que Salterain notaba en 1923 el éxito de la campaña de vacunación contra la viruela, reflexionaba con cierta perplejidad sobre una nueva enfermedad. Y esta es uno de los paralelos, ¿no?, que nos trae la historia con el momento actual. Y la enfermedad sobre la cual reflexionaba Salterain... Disculpame, Sí, Álvaro, perdón. discúlpame, solo no te quiero interrumpir, solo para que sepas que llevamos más de 13 minutos y si quizás ahora estás Perfecto. cerrando y ya le pasamos la palabra
a Carlos. Gracias. Perfecto. Perfecto. Lo único que la enfermedad que la reflexionaba Salterén era la nueva gripe o la influenza española, ¿no? Que se propagó por América y Europa a finales de la Primera Guerra Mundial, hace exactamente 100 años prácticamente al día de hoy. Entonces, bueno, la historia nos ofrece estos paralelos, ¿no? Y estos flujos y reflujos de enfermedades. Y como una reflexión final, eh, muchas de estas enfermedades que se creían una cuestión estrictamente del pasado, hoy las vemos en el presente. Entonces, en cierta medida los historiadores hemos adquirido una nueva relevancia porque lo que creíamos que estaba circunscripto al ámbito del pasado a causa de los avances de la ciencia y la tecnología y obviamente de la medicina, hoy vuelven al presente con gran notoriedad. Así que bueno, le dejo la palabra a Carlos y muchísimas gracias por la atención. Gracias a ti, Álvaro, y claramente esta situación, y yo conversaba contigo, ¿no? Este encierro y encontrarnos ahora frente a esta epidemia nos hace a nosotros, cada uno de nosotros, volver a la historia y enterarnos a veces, o sea, para muchos que hace 100 años la gripe española existió y tú nos has hecho viajar a lo largo de la historia viendo en distintos momentos de la Edad Media hasta el siglo XX, ¿verdad? Distintas epidemias y pandemias que han afectado a la humanidad. Y justo llegaba un comentario de un oyente de Dorothy que decía, ¿cuándo va a terminar esto? O sea, si tiene un fin, o sea, sí tiene, debería tener, porque no hay, ¿verdad? Todas las pandemias, por suerte, terminaron. Pero es muy interesante contextualizar esto, ¿verdad? En el marco de la historia de la humanidad. Así que muy interesante y gracias, Álvaro. Vamos a pasar ahora a Carlos Battiani, director del Instituto Pasteur en Montevideo. Carlos es doctor en medicina y tiene un doctorado en ciencias biológicas por la Universidad de la República. Gracias, Carlos, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, Fernanda. Muchas gracias a la Fundación Reaching You por todo lo que hacen por la educación en Uruguay, que claramente es un tema bien preocupante para el futuro de nuestro país. Y felicitaciones, Álvaro, me encantó tu charla, aprendí mucho. Yo soy un apasionado de la historia de la medicina, no conocía la historia de Joaquín de Salterain, así que realmente te felicito. Y me hizo reflexionar un poco porque Joaquín de Salterain se adelanta, como vos decís, es disruptivo tratar de contar la historia, el cuento de las enfermedades infecciosas. Y yo me acordaba que antes que Luis Pasteur, hubo un médico húngaro al que se le llama el sanador o el médico de las madres, que fue Ignaz Semmelweis, que él lo que hizo fue bien interesante porque él fue desde Hungría a Viena, donde estaba la mejor clínica de ginecología y obstetricia, a tratar de aprender con el mejor profesor sobre el tema de los partos y el nacimiento. Y paradójicamente se encontró con que en esa clínica, que era atendida por médicos, y sin una explicación racional, habían más muertes de enfermedad puerperal que en una clínica de al lado, en el mismo hospital, que era simplemente atendida por parteras. Y a través de un trabajo muy metódico, este médico, que era ginecólogo, pero que hizo un primer trabajo observacional y muy metódicamente empezó a registrar los casos, empezó a ver las diferencias entre ambas clínicas y finalmente, al cabo de muchos años, y de que sus propios colegas lo tildaran de loco porque él llegó a demostrar por un método muy sencillo de que los médicos eran los que transmitían la muerte de la enfermedad puerperal, que era una sepsis de origen obstétrico, él pidiéndole al director del hospital que le permitiera obligar a los médicos a lavarse las manos entre que hacían una autopsia, una necropsia y atendían un parto. Con eso, en un método que él llamaba la desodorización, porque en ese momento no se sabía que había microbios, él demuestra la presencia de microorganismos que eran posibles de ser transportados por las manos de los médicos desde un cadáver a un paciente. Y es el primer registro
que hay y que Luis Pasteur lo reconoce finalmente cuando Luis Pasteur encuentra cuál es la bacteria que produce esas muertes, que es el Streptococcus pyogenes. Es el primer registro en la historia, estoy hablando de 1860 más o menos, y a él le costó la vida porque incluso sus colegas lo trataban de que estaba loco, de que cómo los médicos iban a transmitir la enfermedad, esos hombres importantes de túnicas blancas, pero finalmente Luis Pasteur lo reconoce. Y esto me hizo reflexionar a partir de tu pensamiento de que lo que le llevó años a Ignaz Semmelweis y también años a Joaquín de Salterá en poder registrar, en el caso de esta nueva pandemia, en el caso de esta nueva epidemia que estamos viviendo, desde que los médicos chinos hacen la observación de que estaban frente a una nueva enfermedad, hasta que logran secuenciar ese nuevo patógeno, darse cuenta que era nuevo, clínicamente se comportaba diferente, pero después darse cuenta de que genéticamente era diferente, que pertenecía a una familia de coronavirus, pero que su genoma era diferente, que no era conocido hasta entonces, lo hacen en tan solo 2, 3 semanas. Y de hecho generan un método diagnóstico antes del mes. Quiere decir que hoy la medicina va mucho más rápido de lo que iba hasta hace unos años, pero que también nos enseña de que la hiperconectividad que tenemos también genera un estado de sensación y de alerta mucho mayor que antes. Por otro lado de tu cuento, surge bien claramente cómo uno tiene que ir aprendiendo y no nos podemos quedar en la continuidad, sino que tenemos que ir adaptándonos. Entonces vos ponías bien el caso de cómo Uruguay evitaba la entrada de patógenos y de epidemias a través de la isla de Flores como gran método de vigilancia epidemiológica. Porque claro, generalmente en esa época los inmigrantes venían en barcos. Hoy eso cambió completamente. Hoy estamos en un mundo no solo conectado electrónicamente, sino que conectados por aviones en un mundo donde todo el mundo viaja a todos lados, y quizás es la gran diferencia entre esta epidemia y la epidemia del ébola. El ébola aparece y se queda en países donde no se viajaba mucho. Esta epidemia aparece en un país que está conectado. Entonces, bueno, la pregunta es que el sistema de vigilancia epidemiológica que tenemos hoy en Uruguay es el correcto o es que vamos a tener que evolucionar a algo más nuevo o a algo mejor? En ese sentido, simplemente quería tomarme unos minutos para recordar de que Uruguay hoy está siendo visto como uno de los países que está respondiendo de mejor manera a la crisis, que está pudiendo encontrar respuestas rápidas a esta pandemia. Y en ese sentido, me gustaría destacar algunos factores que yo entiendo fueron factores claves de esta respuesta que pudimos dar, y en particular respuesta que vino desde la academia hacia las autoridades sanitarias, a pedido de las autoridades sanitarias y para la sociedad. Entonces, bueno, nosotros formamos parte de una red de institutos Pasteur internacional. Tuvimos la ventaja en ese sentido de que nuestros colegas que estaban en Francia, en China y en otros institutos Pasteur nos fueron adelantando información, y una de las cosas que nos dijeron fue: tengan cuidado, esto es algo diferente, esto es algo que va a impactar de mayor manera en el mundo, y nos invitaron a adelantarnos a tratar de desarrollar un método diagnóstico en nuestros propios países, porque ya veían que podíamos llegar a quedarnos cortos de incapacidad de comprar, como siempre hacemos en Uruguay, comprar soluciones en el extranjero. Entonces, eso nos permitió en el Instituto Pasteur y en colaboración con la Universidad de la República rápidamente tratar de generar una solución diagnóstica para Uruguay, desarrollar kits diagnósticos nacionales de producción nacional y tener soberanía nacional en ese sentido. Ahí llego al segundo factor clave para mí que hubo en esta respuesta grande que tuvo la ciencia, la academia hacia la sociedad, que es el hecho de que durante 35 años Uruguay preparó un sistema científico donde hoy nos podemos decir: bueno, tenemos un conjunto de jóvenes científicos muy bien formados, al igual que Álvaro, que se está terminando de formar en una de las mejores universidades del mundo, como es la Universidad de Johns Hopkins, que están en Uruguay, pero que además fueron capaces de generar que tienen ganas de trabajar con respuestas en tiempo real y salir de sus temas de trabajo, de sus temas de estudio particulares para apoyar a la sociedad. Eso nos permitió entender rápidamente que éramos capaces de generar soluciones en Uruguay y, por otro lado, generar dos herramientas muy valiosas que hoy están consolidadas en Uruguay. Por un lado, el kit diagnóstico para el desarrollo, para el diagnóstico molecular de la presencia del virus, que se hace a través de una técnica conocida como RT-PCR. Y por otro lado,
estamos trabajando, pero esperemos que a la brevedad la Universidad de la República, junto con el Instituto, nos den la noticia de que también el test serológico, el test que analiza la respuesta inmune de los pacientes, haya sido desarrollado con éxito. Se está trabajando fuertemente, más de 40 personas trabajando en ello, y esperemos que a la brevedad ya cuentemos con este test que nos va a poder permitir estudiar la respuesta inmune de los pacientes y entender la prevalencia de la enfermedad en Uruguay para ver si es del 6, 10, 20%, no lo sabemos. Ese test de estudio de la respuesta inmune también además le permite a Uruguay crear un banco nacional de suero hiperinmune para, como tú comentabas, uno de los primeros tratamientos que Luis Pasteur inventó, que es la inmunización pasiva, poder tener un banco de sueros de pacientes convalecientes que nos permitan tratar a pacientes que estén muy críticos en el CTI, si es que es necesario. Y bueno, y por último, la tercera línea de trabajo que hicimos en colaboración con la Universidad de la República fue tratar de entender en tiempo real la dinámica evolutiva del virus, qué tanto está cambiando este virus en el tiempo, como forma también de seguir mejorando nuestro método diagnóstico. Finalmente, y creo que no menor, uno de los factores claves que permitió que Uruguay tuviera esta gran respuesta desde el punto de vista científico-académico y sanitario fue el hecho de que las autoridades estuvieran abiertas a colaborar, a escuchar y a apoyarse en la ciencia para encontrar una respuesta nacional al problema. Yo creo que eso fue muy importante y el hecho de que Uruguay hoy pueda decir que tiene un grupo asesor de científicos, de académicos, honorario, trabajando con el gobierno para poder encontrar la forma de empezar a abrir las perillas que, como viene diciendo el gobierno, creo que es algo bien importante que a toda la ciudadanía le debería dar tranquilidad, porque no se está talenteando, sino que se está dando respuestas basadas en evidencias. Se está dando una respuesta de podemos abrir o no podemos abrir en función de testeando, ver si aumentan y hay nuevos brotes de la enfermedad o no. Y para cerrar, creo que el último gran pilar de los factores claves para la respuesta que tuvo el Uruguay a esta epidemia fue la gran solidaridad que todo el entramado científico académico, destacando el protagonismo principal de los jóvenes investigadores, tuvo con respecto a esta enfermedad. Y digo esto, y no me parece menor, porque, por ejemplo, se montaron laboratorios de biología molecular para hacer diagnóstico de esta enfermedad con equipamiento y con recursos humanos que venían del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, de línea. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que un instituto que no tiene nada que ver con investigación médica haya cedido equipamiento y haya cedido recursos humanos? Bueno, justamente porque hubo un concepto de solidaridad y de entramado que se fue generando en los últimos años, en un trabajo de muchos años, de mucha gente, que fue generando confianza, que fue generando que se puede, mostrando que puede trabajar en forma colaborativa y que de esa manera en equipo trabajamos mucho mejor. Entonces creo que eso nos ha permitido dar una respuesta en tiempo y forma como uruguayos, como equipo, trabajando los médicos, con los científicos, con los investigadores, todos juntos, y sobre todo que el gobierno dando las directivas y el pueblo aceptando las directivas del gobierno. Creo que de esa manera podemos entender por qué Uruguay le está yendo mejor que a otros países. No podemos cantar victoria, recién estamos en las primeras etapas de la enfermedad, esperemos que realmente podamos terminar como estamos hasta ahora y hacerlo de una manera muy buena. Por otro lado, vuelvo a remarcar el concepto, creo que de esta epidemia tenemos que aprender dos o tres cosas. Por un lado, tenemos que mejorar en vigilancia epidemiológica, tenemos que ir hacia una vigilancia epidemiológica que nos permita, para futuras crisis que van a venir, futuras epidemias que van a venir, poder dar respuesta en tiempo y forma, como lo hicieron en el caso de China, y nosotros, si nos llega a pasar, de empezar nosotros un brote. Por otro lado, un concepto muy importante de la Organización Mundial de la Salud, y que es el concepto de una única salud, en el sentido de que, aunque lo miremos desde el punto de vista egoísta del ser humano, no podemos lograr ni concebir un ser humano saludable si no entendemos de que tenemos que tener un medio ambiente saludable y animales saludables. Si algo que pasó, y es que estaba pronosticado desde el año 2007,
es que justamente el no tener animales saludables, no tener un medio ambiente saludable y tener aglomeración de personas hace que se den todas las condiciones para que aparezcan nuevos brotes de enfermedades. Como tú bien mencionabas antes, que Joaquín de Salterain lo había notado con el cólera. Por tanto, creo que vamos a tener que aprender que el concepto de una sola salud es muy importante. Creo que tenemos que mejorar en vigilancia epidemiológica. Y bueno, creo que los países que se apoyan en la ciencia, que utilizan a la ciencia para generar conocimiento, son los países que logran desarrollarse, que logran transformarse en países desarrollados y tener economías mucho más saludables. Muchas gracias de vuelta, Fernanda. Felicitaciones, Álvaro, por tu presentación y quedo a las órdenes si tienen alguna pregunta de la audiencia. Gracias Carlos. La verdad que todo esto es muy interesante y estoy segura que los oyentes están disfrutando mucho escucharlos. Tú hablabas sobre estos cambios, bueno, los dos hablaban, ¿no? Cambios que se han generado, cambios que son necesarios. Ahora Carlos mencionaba la salud de los animales, la salud del medio ambiente, o sea, la forma quizás en la que vivimos. Y nos llega una pregunta de Noel, que dice, en cuanto a las sociedades y la educación puntualmente, que es una pregunta para los dos, ¿cómo creen que esta pandemia va a reorganizar ciudades, escuelas y espacios públicos? ¿Quién quisiera contestar primero? Carlos. Bueno, a ver, creo que los pediatras están sumamente sorprendidos y agradecidos, por otro lado, de que las medidas que se ha tomado para evitar el contagio de esta pandemia no solo ha evitado el contagio de este virus en particular, del SARS-CoV-2, sino que ha disminuido enormemente las infecciones respiratorias de los niños, ha disminuido las enfermedades eruptivas en los niños. Es decir, que nosotros tenemos que repensarnos como sociedad, como planeta, y claramente en estos últimos tiempos se ha logrado ver el sol en ciudades donde habitualmente no se lo ve por el smog, se ha logrado ver animales en lugares donde habitualmente ya no podían estar por la presencia del ser humano. Entonces creo que sí, a la salida de esto los seres humanos no utilizamos la inteligencia para repensarnos como sociedad y entender que algunos hábitos que tenemos muy, muy interiorizados en nuestra cultura, en las distintas culturas que hay en el mundo, todas ellas absolutamente aceptables, pero algunas de ellas que son más propensas a favorecer la aparición de enfermedades, creo que bueno, que esto es una alerta que muestra que somos vulnerables y muy vulnerables. Gracias, Álvaro. Sí, lo que en respecto concretamente a la educación, gracias Carlos por esos datos especialmente lo de los pediatras, súper interesante. Me parece que bueno, que hay un gran replanteamiento que se está viendo en varias partes del mundo. Acá en Estados Unidos, varias universidades anunciaron ayer una transición absoluta hacia la virtualidad absoluta para el semestre que viene, que es algo obviamente inédito. Y bueno, y me parece que eso va a empezar a pasar, ¿no? En el caso de Hopkins eso no se anunció, pero el sistema de la Universidad de California, que es el sistema público más grande de Estados Unidos y de los mejores del país y del mundo, tomó ese paso ayer, un paso sin precedentes, ¿no? En la historia del país, incluso en momentos de guerras mundiales, las universidades seguían funcionando, digamos, presencialmente. Entonces me parece que eso, digamos, la universalización de la educación es algo absolutamente positivo, pero como comentaba Carlos, tiene este lado B de la aglomeración, de potenciales contagios, de cuestiones que tienen que ver con la cercanía de los chicos y después también de gente más grande como los estudiantes de grado y de posgrado. Entonces, bueno, me parece que con el tema del replanteamiento del distanciamiento social, de las aglomeraciones, la educación va a ser uno de los ámbitos más repensados, ¿no? Un poco como estaban hablando la semana pasada y como van a hablar también, me parece, en la última charla, va a ser uno de los ámbitos más repensados en cuanto a cómo se articula un intercambio fluido, pero que a su vez no necesariamente ponga en riesgo tanto al alumno como al docente, ¿no? y
y tampoco comprometa la calidad de los aprendizajes, que es lo fundamental. Bien, gracias. Tengo una pregunta para Carlos, Franco Simini. Justo hablábamos hoy más temprano de contigo, ¿verdad, Carlos? De este descubrimiento, bueno, de un médico, un investigador uruguayo que se graduó de John Hopkins, que ayer salió en el diario acá en la prensa que se está probando un marcapasos para pulmonar, y yo justo conversaba también con Franco de esto, y ahora te está preguntando a ti, si podrías comentar la respuesta de Islandia a la pandemia y compararla con la de Uruguay. Bueno, a ver, primero que nada, un gran saludo a Franco, un viejo conocido y amigo. El caso de Islandia no es uno de los casos que tengo más estudiado. Creo que una cosa maravillosa que han hecho ellos es el hecho de ofrecerle a todo aquel que se quería testear poder ser testeado. Eso les permitió, obviamente, diagnosticar en forma precoz los brotes que habían tenido, que habían ido teniendo. Tienen algunas ventajas comparativas con respecto a nosotros, al igual que Nueva Zelanda, el hecho de ser una población más cerrada, de estar, no compartir fronteras, como nosotros compartimos con Brasil. Entonces creo que, bueno, que el caso de Islandia es bien interesante en cuanto a la cantidad de test que hicieron por millón de habitantes, creo que están cerca del 100%. Tienen una mujer presidente, creo que dentro de los factores claves de manejo de la crisis se han destacado mucho los países cuyas presidentes son mujeres. Después veremos por qué es eso, pero claramente eso es un dato bien llamativo. Creo que de los 10 o 11 países que mejor manejaron la crisis, 7 tienen presidentas mujeres. Islandia es uno de ellos, si estoy en lo cierto. Entonces, bueno, creo que esas son 2 o 3 de las grandes diferencias que tienen entre Islandia y nosotros. Bien, gracias. Tenemos una pregunta de Gabriel Rosman y es la siguiente. ¿Debería la sociedad poner más recursos en desarrollar una cura al COVID o una vacuna para luchar contra el COVID? Y acá también, digo, capaz que esa es una pregunta más para Carlos, pero me gustaría vincularla a Álvaro y que nos cuentes qué pasó después de la gripe española, ¿no? ¿Qué pasó después del 1918? Tengo entendido que Rusia fue el primer país en crear un sistema nacional de salud, o sea que cuántos recursos se redireccionaron a la salud, a la investigación, a la prevención de enfermedades, y que también me parece que es interesante vincularlo ahora con el presente y concretamente, que preguntaba Gabriel, digo, si se deberían estar destinando más recursos a la investigación de la vacuna y, bueno, y a la cura del COVID. Quizás empezar primero con Álvaro, por un orden cronológico de 1918, y después pasamos al 2020 con Carlos. Sí, respecto a la vacuna concretamente, yo creo que el mejor ejemplo sobre un gran esfuerzo, me parece, no ya de salud pública, sino internacional, que tuvo que ver fue la erradicación de la viruela, ¿no? Carlos seguramente puede comentar mucho más sobre esto, pero como esfuerzo coordinado entre varios países a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un gran esfuerzo, una gran campaña que tengo entendido terminó en la década de 1970 y que bueno, que fue un punto álgido o un punto fuerte para la Organización Mundial de la Salud, institución que, por cierto, hoy por hoy está siendo atacada injustamente, seguramente por varios gobiernos de Occidente que en realidad tendrían que estar, digamos, apoyando el esfuerzo de la OMS, ¿no? Entonces es interesante también ver cómo algunas condiciones geopolíticas e internacionales han cambiado en los últimos años que impactan en los esfuerzos contra la pandemia. Y respecto a la inversión en salud pública que me preguntaba Fernanda, a la salida de la pandemia de la gripe española, hay un estudio muy reciente de un economista de la Reserva Federal
que correlaciona, digamos, el surgimiento de extremismos en Alemania con la subinversión en el sistema de salud pública al final de la gripe, de la pandemia de gripe española en 1918. Entonces también eso es otro de los, a veces, efectos inesperados que tienen este tipo de fenómenos, que son un poco imposibles de predecir, pero que claramente las respuestas que se dan desde los estados y de la coordinación internacional son súper importantes. Carlos. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, yo, mira, una de las medidas que en medicina tuvo mayor incidencia en el descenso de la mortalidad y en la prolongación de la longevidad fue el tema del agua potable y el saneamiento. Eso surge a partir justamente de los casos que comentaba Álvaro anteriormente, de otras epidemias, de otras pandemias. En el caso concreto de esta enfermedad, yo entiendo que los recursos que se están volcando son suficientes, son adecuados. Creo que esta es una enfermedad más de las tantas otras que vamos a seguir viviendo en la medida que no reflexionemos más profundamente sobre nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos con los animales y con el medio ambiente. Es decir, no hay antecedentes en la historia de la medicina de que se haya logrado en tan corto tiempo identificar un nuevo patógeno, poder tener todo su genoma completo en tiempo extremadamente rápido, tener un método diagnóstico y bueno, y estar ya trabajando sobre terapéuticas que van a poder rápidamente llegar a una solución. Entonces yo creo que estamos bien, creo que hay que no enloquecerse. Creo que el mundo es decir, obviamente es una situación dramática, es muy dramática por las consecuencias socioeconómicas que está teniendo, pero desde el punto de vista médico, creo que las cosas se están haciendo bien, desde el punto de vista científico, médico, creo que se está trabajando bien. Bien, gracias. Tenemos un par de preguntas que buscan vincular lo que estamos viviendo con los cambios que se podrían ver en los sistemas educativos. Elaia y Agustina preguntan, estoy combinando las dos preguntas, ¿qué ha sucedido a lo largo de la historia con las enfermedades de contagio masivo del sistema educativo y cómo afrontaron los desafíos, los centros educativos y qué medidas se deberían tomar, ¿no?, para que estos centros estén ahora en condiciones de recibir a los alumnos nuevamente? Quizás, Álvaro, ¿te parece comenzar contigo? Sí, sí. Bueno, volviendo al ejemplo de la gripe española, en esa época, ya en 1918, se suspendieron las clases como ahora, ¿no? Digamos, es decir, como vemos una cierta continuidad en cuanto a algunas medidas que se han tomado a lo largo de la historia. El otro día un periodista decía de manera un poco capaz extremista, ¿no?, que la pandemia actual se está combatiendo de a ratos con medidas, entre comillas, medievales, por lo de la cuarentena, por lo de las limitaciones a la circulación y a la circulación de bienes y personas. Yo me parece que una medida evidente de la historia reciente que se vivió en Uruguay son las campañas de vacunación, por ejemplo, cuando hay vacunas disponibles en las escuelas, ¿no? Y después me parece que en el terreno más de si el COVID va a circular libremente, entre comillas, durante una N cantidad de tiempo hasta que haya una vacuna u otro tipo de solución que vaya más que ataque a la causa, si se quiere, de la enfermedad y no tanto a la transmisión. Bueno, se podrá tal vez, entre comillas, regresar a un estado distinto de normalidad, digamos, pero me parece que es una buena oportunidad también para reflexionar y para que los sistemas educativos se refuercen algunos valores, ¿no? Toda crisis es una oportunidad y bueno, tal vez es una buena oportunidad para avanzar hacia grupos, tal vez grupos más reducidos de alumnos, ¿no? En lugar de grupos tan grandes, empezar a pensar en una educación más personalizada, empezar a una educación capaz un poco más híbrida, que incorpore, ¿no?, aspectos de presencialidad y de no presencialidad,
Eh, Muchas veces, como me decía un amigo mío que es filósofo, la escuela desgraciadamente tiene un aspecto de aburrimiento, aburrimiento contenido, digamos, ¿no? Digamos, se transforma en un gran espacio de contención del aburrimiento para muchos chicos. Y bueno, y a medida que también cambian los hábitos del trabajo, pueden cambiar los hábitos laborales de los papás y de las mamás y de las familias monoparentales, etcétera, tal vez pueda haber algunas recalibraciones del sistema educativo primario y de secundaria que permitan nuevas configuraciones, ¿no? Me parece que hay que dar una vuelta de tuerca. Gracias, Álvaro. ¿Tú querrías agregar algo, Carlos? Una frase nada más. Yo creo que hay que tomar en cuenta algunos modelos de los países nórdicos. Creo que no hay que abusar de la calefacción, del encierro, de las ventanas cerradas. Creo que hay que volver a usar el aire libre, hay que volver a usar los sistemas de ventilación natural, tratar sí de disminuir la aglomeración de personas y tratar de vivir más con la naturaleza, con una naturaleza sana. No abusar de la tecnología por el confort, sino usar la naturaleza para que nos dé salud. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, y de repente cuando uno piensa en Uruguay, bueno, somos un país bastante natural, ¿no? O sea, el aire acondicionado para nosotros ahora pasa a ser algo más común, pero antes era un lujo y abríamos las ventanas y pasábamos frío, pasábamos calor. Y conversando contigo antes de esta entrevista, de esta charla, tú me mencionabas esta oportunidad que veías en esta pandemia para Uruguay como país, ¿no? O sea, cómo esto puede ser la excusa o la oportunidad que estábamos esperando para desarrollarnos como país, quizás desde un lugar distinto, ¿no? Específicamente desde la ciencia, la investigación. Eh, ¿Cuál es tu visión sobre eso? Y ya sería la última pregunta y luego pasamos a las reflexiones finales. Gracias. Bueno, yo creo que justamente es una gran oportunidad para ver que lo que se ha sembrado durante 35 años dio sus frutos. Tenemos un sistema científico que fue capaz de responder en tiempo y forma, pero creo que sería un gran error ahora que es un momento de crisis, no darse cuenta que los países que son desarrollados o los países que están en vías de desarrollo, como es el caso de Corea, como es el caso de Nueva Zelanda, como es el caso de Israel, no invierten en ciencia, tecnología e innovación porque tienen plata, sino que es exactamente al revés. Son países desarrollados o están en vías de desarrollo porque han invertido durante lapsos de tiempo prolongados un porcentaje del Producto Bruto Interno, no muy grande, porque nunca supera el 4%, que es una porción muy chica de la torta, pero lo invierten durante un periodo de tiempo largo, de forma sostenida, permanente, tratando de evolucionar hacia una economía basada en el conocimiento, donde se pueda hacer una economía saludable y donde los productos que produzca el país sean de mayor valor agregado. Yo creo que esa es una enorme oportunidad para el país. Creo que en este caso quedó claro que hay elementos donde apoyarse, pero sería un error ir hacia un recorte de lo que se invierte, que no es un gasto, es una inversión en ciencia, tecnología e innovación. Han habido algunos pronunciamientos recientes del gobierno que preocupan, recortes sobre el programa de desarrollo de las ciencias básicas, el gran formador de investigadores en Uruguay, que preocupan, recortes en general parejos para todo el mundo. Creo que en este momento habría que proteger mucho al sistema científico y tecnológico del Uruguay para poder apoyarse en eso, para poder empezar a caminar hacia un país en vías de desarrollo. Bien, Carlos, y yo creo que no estaba al tanto de esas intenciones de recorte, y me parece que ahora que los científicos son como rockstars, ¿no? Todos estamos queriendo escucharlos, conocemos los nombres, sabemos quiénes son, quién trabaja en el Instituto Pasteur, quién trabaja en la UDELAR, quién es Franco Simini. Me parece que es muy importante que se junten y que hablen y que salgan, ¿verdad?, de esa zona que ustedes están investigando. Quizás son personas con perfiles mucho más bajos, pero que salgan y que hagan estos planteos, porque claramente es una oportunidad y es una necesidad, pero una oportunidad para nuestro país. Así que, bueno,
obviamente hay más preguntas, nos encantaría poder seguir conversando con ustedes. Han sido los aportes que nos han compartido, nos dejan reflexionando. Y ahora, para darle un cierre a esta charla, me gustaría, empezando con Álvaro, que nos dejes una breve reflexión, alguna idea potente con la cual todos nos podamos ir de esta charla hoy. Por favor, gracias. Sí, gracias Fernanda y gracias Carlos, porque la verdad que han sido unos minutos súper esclarecedores. Yo comparto lo que dijo Carlos recién sobre la ciencia, tecnología, inversión en investigación básica es fundamental. Quiero simplemente, digamos, apoyar lo que comentaba. Y bueno, me parece que como historiador, una reflexión que nos deja el presente es cómo lo que creíamos pasado, como épocas y escenas que creíamos destinadas, que eran de otra época, de otras civilizaciones o de otros, o incluso de otros países, ¿no? Que no eran en los países centrales, si se quiere, del norte del Atlántico. Esta crisis ha puesto en evidencia como una especie de un retorno, una especie de retorno de enfermedades que se creían un poco erradicadas, ¿no? El historiador Yuval Harari hace no tanto vaticinaba el fin de las enfermedades naturales y que todas las enfermedades próximas iban a ser producto de guerra biológica y creación de laboratorio. Entonces, me parece que es una buena reflexión para tomar más en cuenta lo que decía Carlos, que vivimos en un mundo donde el ambiente, donde la comunicación está totalmente vinculado y que bueno, que tal vez la nueva normalidad sea volver, digamos, no volver al pasado en un sentido de romantizar lo que fue, sino que de acostumbrarse a vivir capaz más alerta o más sensibles a que ese mundo que veíamos tan distante no lo es y que hay mucha gente alrededor del mundo que vive, digamos, lo que son enfermedades infecciosas de manera mucho más cercana, ¿no? Todos los días, especialmente poblaciones vulnerables. Así que bueno, que me parece que es un momento también de vulnerabilidad que es como que nos puede nos puede permitir reflexionar sobre cómo ese pasado que creíamos tan superado en realidad tiene todavía coletazos. Bien, gracias Álvaro. Carlos. Bueno, voy a retomar el concepto de Álvaro y justamente no solo el pasado que creamos nos asegura un futuro bueno, sino que esto nos está demostrando que tenemos que repensarnos como sociedad, como planeta, y volver a pensar profundamente, a reflexionar profundamente en este concepto que impulsa la OMS de una única salud y tener claro que el ser humano es un jugador fundamental, pero para que el ser humano pueda estar sano necesitamos un medio ambiente saludable y necesitamos animales saludables. Entonces nos tenemos que cuidar entre todos. Esa es una primera reflexión y creo que en ese sentido lo que planteaba Álvaro es fundamental, que aprovecho a agradecerte Álvaro porque me encantaron tus charlas, tus reflexiones y aprendí muchísimo sobre historia de la medicina que es una pasión además. Y por último, me parece que volviendo al título de la charla, disrupción o continuidad, a mí me gustaría llamar a la reflexión a nuestros políticos y para eso voy a tomar una frase de una pregunta que se hizo un colega argentino, Fernando Stefani, que es un gran sabio y que una vez se preguntó el año pasado, antes de las elecciones en Argentina, decía, no he escuchado a ningún político hablar de cómo vamos a generar riqueza. Yo creo que en este momento claramente la continuidad no es una opción, la disrupción es el camino y que Uruguay se pregunte qué país queremos de acá a 20 años y yo creo que la respuesta es un país natural, claramente, es un país que sea saludable con el medio ambiente, amigable con el medio ambiente, pero que tiene que ser un país que se apoye en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, para poder evolucionar hacia una economía basada en el conocimiento. Creo que esa es una reflexión muy importante que quiero dejarla arriba de la mesa para el sistema político, para reflexionar profundamente y entender que los países que se han desarrollado son los que han invertido en conocimiento y en generar conocimiento para hacer de una sociedad más saludable y un mundo más saludable. Y muchas gracias de vuelta por la invitación. Excelente, excelente. Muchísimas gracias a los dos.
por habernos regalado este momento tan rico en conocimiento e ideas. Y gracias a todos los que se sumaron para seguir esta charla. La grabación va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube y volverá a ser emitida por la señal de cable de Asuntos Públicos. Nos vamos a reencontrar la semana que viene, el miércoles 20 de mayo, para charlar de economía y política junto a Arturo Porsekansky y a Nicolás Albertoni. Muchas gracias a todos y gracias especialmente a Álvaro y a Carlos. Muchas gracias.